Bueno, salud. Vamos entonces a ver la parte conceptual y un ejercicio o un par de ejercicios sobre un tipo de arreglos que son las tuberías ramificadas. Entonces ya hemos estado trabajando en tuberías en serie, que es una continua de otra. En el video anterior estuvimos analizando las tuberías en paralelo y ahora vamos a ver entonces las tuberías ramificadas. Entonces, ¿cómo son este tipo de sistemas? Ok, este por ejemplo es un caso donde se muestra un sistema simple de tuberías ramificadas. Normalmente los vemos entonces en sistemas de acueductos o en plantas donde tenemos conexión de diferentes tanques en particular. Entonces, en este caso y basándonos en este ejemplo, vamos a identificar varios elementos claves. Uno, pues como siempre, para el tema de nuestro balance de energía, pues vamos a tener un nivel de referencia y cada uno de los tanques tiene su nivel, ¿cierto? Su Z. Entonces, para este tanque que es el 1, Z1, Z2, Z3. Y estas líneas de tubería. Y tenemos un punto de convergencia que es el punto J. Entonces, eh, nosotros podemos tener en ese punto J un valor de presión, ¿cierto? Y por lo tanto, pues si de aquí a aquí va a ser el Z de J y ese valor de presión, pues desde este extremo hasta este extremo, pues vamos a tener un clúster de ZJ más presión en J en gamma. Desde la ecuación general de balance, bueno, vamos siempre del punto de mayor al de menor energía. Ok, entonces, según este dibujo, que es un corte, mi punto de mayor energía pues va a estar ubicado en 1, porque es el punto de nivel más alto, ¿cierto? Ok, entonces vamos de mayor a menor. Vamos a trabajar estos ejercicios despreciando la componente de carga de velocidad, lo vamos a hacer solo con cargas piezométricas para facilitar. Entonces tenemos nuestra línea máxima de energía y supongamos para este caso que el valor de presión estuviera ubicado, o sea, que tuviera esta magnitud que está representada con la línea roja. Tenemos entonces, va de mayor a menor energía, entonces el agua va a transitar del tanque 1 al punto J. O sea que mi sentido de flujo y uno de los elementos que vamos a definir en ese tipo de ejercicios son los sentidos, ¿cierto? Como parte pues de mi balance de caudales. Entonces analicemos ahora el balance de energía de 1 a J, ya que identificamos a través de este supuesto que tengo aquí, o el planteamiento de este caso, que tenemos mi valor de presión aquí. Ok, entonces Z1 más presión en 1 en gamma va a ser igual a ZJ más presión en J más la pérdida que voy a tener de 1 a J. Esta pérdida pues va a estar asociada a la que me genera pues el caudal 1, como lo hemos estado viendo. Ok, y entonces aquí yo la tengo representada gráficamente. Entonces de mi nivel me gasto mi energía y por eso yo tengo pues mi valor de presión aquí, ¿cierto? Y toda esta línea entonces es este clúster de ZJ más presión en J sobre gamma. Esto va a ser igual entonces a Z1, ¿cierto? Si yo ya despejo este clúster de aquí, a Z1, ¿sí? Más presión en 1 y esta pérdida pues la paso al otro lado a restar. Entonces menos las pérdidas de 1 a J. Aquí, por ejemplo, en este caso ya sabemos que si nos estamos parando en el nivel de agua, ahí la presión va a ser 0. Entonces esta presión es 0 y nos va a quedar que entonces este clúster va a ser el valor de Z1 menos H. Y mire que aquí lo estamos viendo gráficamente. Ok, vamos entonces a pasar ahora al punto 2. Entonces, si nosotros analizamos el nivel de 2 es mayor que el valor de ZJ más presión en J, que aquí es donde yo tengo mi nivel de energía. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos, o que el sentido del flujo del agua va a ser del 2 hacia J. Entonces hacemos mi balance de energía de 2 a J.
Z2 más presión 2 en gamma va a ser igual entonces a ZJ más presión en J sobre gamma más las pérdidas que yo tengo de 2 a J, ¿cierto? Si este es el nivel, aquí yo ya tenía que era mi valor de ZJ más presión en J, entonces este pedacito va a ser mi pérdida de 2 a J. La despejo de la ecuación, entonces H de 2 a J va a ser igual a Z2, ¿cierto? Toda la componente de nivel que tengo aquí, más la presión en 2 en gamma, si me paro en niveles, pues esto va a ser 0, menos el clúster de ZJ más presión en J en gamma, que ya lo conocí. Y sí, aquí lo vemos gráficamente, Z2 menos todo el clúster de ZJ más presión en J, pues va a ser igual a la pérdida. Y ahora veamos de J a 3. Si analizamos de J a 3, entonces J es el que tiene mayor nivel de energía y entonces viaja hacia 3, ¿cierto? Entonces el sentido del flujo es de J hacia 3. Nuevamente, entonces del de mayor al de menor energía, ZJ más presión en J en gamma va a ser igual a Z3 más presión en 3 en gamma más las pérdidas que tengo de J3. ¿Sí? Y nuevamente, si este es mi valor de energía, de carga piezométrica en este punto, y este es mi Z en 3, entonces todo esto va a ser mi pérdida de energía de J a 3. Ok, lo despejamos de la ecuación. H de J3 va a ser igual al clúster de ZJ más presión J en gamma, menos, este Z3 lo paso entonces a restar, menos entonces esta presión, pero esta presión pues sabemos que es 0. Entonces, estas pérdidas van a estar asociadas al caudal 3. Ahora, veamos aquí del balance de caudales. Esto venía para acá, esto venía para acá, ¿cierto? Y de aquí todo se va para allá. Entonces, lo que quiere decir es que mi balance de masa o mi balance de caudales es igual que el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual entonces al caudal 3, ¿cierto? Ok. Veamos entonces el caso donde J no estaba a ese nivel como lo había dibujado antes, sino que estaba un poquito más alto, en este caso, por ejemplo, que el nivel en 2. Entonces, vamos a ver cómo es la distribución de caudales. Entonces, esta primera parte arrancamos en el mismo punto porque pues este va a ser el punto más alto, ¿cierto? Entonces, bueno, esta sección es igual a la que acabamos de ver en el caso anterior. ¿Dónde va a cambiar? Ahora el valor de energía más alto, cuando ya voy a analizar entre J y 2, J tiene un valor de energía más alto. Entonces el flujo, ¿sí? Mi valor de energía máxima ahora en esta sección está de este lado. Entonces el agua va de J hacia 2, ¿sí? Ok, planteemos entonces balance de energía. ZJ más presión en J en gamma va a ser igual a Z2 más presión 2 en gamma más las pérdidas de de J a 2. Y las vemos representadas aquí en un ejercicio. Como lo estábamos visualizando hace un rato, pues tenemos que este es todo el clúster de carga piezométrica en J. Mi carga piezométrica en 2 está aquí, entonces esta diferencia de niveles pues es Z2. H de J2, veámoslo en la ecuación. Tenemos todo el clúster de J menos Z2 menos esto que es 0, entonces esta diferencia pues nos está mostrando que es las pérdidas. Y pues esas pérdidas van a estar relacionadas con el caudal que está transitando ahí. Y ahora vamos de J3, entonces se va a parecer al anterior porque igual el valor de energía más alto estaba en J. Entonces vamos analizando de J hacia 3, ¿cierto? Al otro lado entonces en mis componentes de la ecuación de energía están para 3 con su respectiva pérdida y nuevamente cuando despejamos entonces va a ser igual al clúster de J menos Z3 menos la presión 3 en gamma. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, eso es lo que tenemos en las redes ramificadas. Entonces, vamos a ejemplificar esto en un ejercicio. Tenemos este ejercicio
donde tenemos, bueno, estas son las características de cada uno de los tramos, la longitud, el diámetro, los Cs, los niveles de cada punto. Y aquí, por ejemplo, una incógnita es el diámetro en 2. Aquí conocemos que el caudal que sale del tanque 1 es 80 litros por segundo y tenemos unos accesorios donde pues, que me van a generar pérdidas secundarias y tienen estos valores de K. Entonces vamos a pasarnos a este Excel, analizar entonces este ejercicio. Ok, entonces voy a colocar los valores. Ok, entonces el punto 1, vamos a subirle a esto. El punto 1 tiene 50 metros, el punto 3 tiene 20, el punto 2 tiene 45. Ok, entonces el primer paso pues va a ser analizar y aprovechando que aquí sí tenemos caudales, podemos calcular entonces las pérdidas asociadas a este tramo y entonces vamos a poder encontrar quién es ZJ más presión J en gamma. Vayámonos a esta parte que habíamos visto hace un rato, cuando analizábamos de 1 a J y vamos a ver qué caso es el que tenemos. Entonces, Z1 más presión en 1 en gamma va a ser igual a ZJ más presión en J y esto lo voy a visualizar como un solo clúster más las pérdidas de 1 a J. Despejábamos para esto, que ahorita es para nosotros incógnita, entonces va a ser igual a Z1, que lo conocemos, presión en 1 es 0. Entonces miren que ahorita lo que nos queda calcular es la pérdida que hay de 1 a J. ¿Ok? Entonces coloquemos los valores y tenemos aquí los valores. Tenemos el caudal, tenemos la longitud, del ejercicio ya teníamos el diámetro, el C, y podemos entonces calcular primero la pérdida longitudinal. ¿Ok? Entonces voy a devolverme caudal, que es D4, dividido 0.2785 por C, que es H4, por D, que es G4 elevado a la 2,63, todo esto en paréntesis elevado a la 1 sobre 0,54 por la longitud, que es E. ¿Ok? Entonces ahí yo ya calculé quién es mi pérdida de 1 a J. Ok, eso es el área de mi tubería para poder calcular mi velocidad y vamos entonces ahora con pérdidas secundarias. Tenía 3K, punto 77.1 y punto 3. Aquí tengo sumatoria de K para ese tramo. Entonces la pérdida secundaria va a ser igual a mi sumatoria de K por velocidad al cuadrado, que ya la había calculado, dividido 2 por 981. Bueno, aquí me salté, pero ya sabemos que que caudal es igual a velocidad por área, entonces aquí estoy despejando Q entre A, ¿cierto? Ya tengo velocidad. ¿Ok? Entonces ya tengo mi pérdida secundaria y calculo pérdida total, longitudinal más secundaria. Mi presión en ese punto es 0, porque estoy parada en nivel de agua, que es más fácil. Entonces devolvámonos aquí. Ok, el clúster de ZJ es igual a Z1 menos, este ya vimos que era 0, pero ahí lo voy a dejar sumando, más presión en 1 menos la pérdida. Ok, entonces Z, ¿cierto? Que es C4 menos la pérdida que yo tengo, ¿sí? Y aquí pues le había puesto a sumar la presión, pero la presión es 0. O sea que el clúster de 25 es de presión en gamma más ZJ, y bueno, y esta presión es la presión de J, es de 25.93. Entonces, pasémonos aquí al ejercicio y entendamos qué nos está mostrando esto. Este nivel, denme un segundo, voy a sacar un marcador. Ok, este nivel Z1 es 50 y este clúster de presión en J nos está dando 25.93. O sea, esta parte
nos está dando 25.93, ¿cierto? Ok, ¿cómo es 25.93 con respecto a 2? Es menor, ¿sí? Porque Z2 es 45, o sea que se está comportando de esta forma. Como este valor de energía entonces es menor, lo que nos está mostrando es que el sentido de flujo va hacia acá. Y 23, pues es mayor que 20, o sea que esto va hacia acá. Ya sabíamos que este caudal iba en este sentido, entonces el balance de caudales lo que nos está diciendo es que el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal 3. ¿Sí? Ok, entonces vamos ahora a analizar el siguiente tramo. Como de 2 yo no tengo el diámetro, eh, es una de mis incógnitas, ¿sí? Vamos entonces, veamos aquí, de 2 yo no tengo el diámetro, pero de 3 sí tengo toda la información, entonces trabajemos con este lado del punto 3. Ok, entonces ya del análisis vimos que va de J hacia 3. Ok, entonces aquí, veámoslo acá cuando habíamos hecho el planteamiento, cuando analizaba de J3, entonces yo puedo identificar quién es mi valor de pérdida, porque sencillamente va a ser igual el clúster de CJ más presión en J, que ya lo conozco, menos Z3. Y este componente pues ya sabemos que es 0. Entonces hagamos, ya encontramos quién es mi valor de pérdida, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos, dejé esta pérdida definida aquí, entonces va a ser igual a mi valor de presión en J más ZJ, ese clúster, menos el Z que yo tengo ahí. O sea que yo tengo 5.9 de pérdida. Entonces, ahora el tema, yo puedo de la ecuación de Darcy despejar y encontrar para qué caudal yo tengo ese valor de pérdida. Entonces, aquí les voy a enseñar una herramienta de Excel para que él pueda entonces hacer la iteración. Poner aquí un número X. La herramienta es la siguiente. En datos, le dan aquí buscar objetivo. Entonces, bueno, antes de todo, bueno, yo aquí tengo cargada la ecuación de pérdida, la misma que había puesto acá y que está en función de Q. Entonces, quiero que según mi caudal, pues este valor de pérdida sea igual al HL que yo encontré de la resta. Ok, entonces démosle. Buscar objetivo, definir la celda ella misma. ¿A qué quiero que sea el valor de HL? Bueno, yo quiero que la pérdida ahí sea igual a 5.9. Cambiando la celda, el caudal, que es el que no conozco. Entonces, él hace la iteración, aceptamos. Entonces, él hizo la iteración y me identificó que un caudal de 0.115. Bueno, esto es una forma de hacerlo. Si usted quiere despejar manualmente o quiere despejar para HL, pues puede también plantear en términos del despeje. Son diferentes formas de trabajar. Ok, entonces ya tenemos ese. Del balance de energía, perdón, del balance de caudales, nosotros ya habíamos dicho que el caudal 1 más el caudal 2 era igual al caudal 3. Caudal 1 ya lo tenemos y ahorita ya encontramos quién es caudal 3. Entonces caudal 2 va a ser igual a caudal 3 menos caudal 1. Esto es lo que tengo aquí. Caudal 3 menos caudal 1. Entonces ya encontré quién es mi valor de caudal, ¿cierto? Ok, la pérdida también entonces yo la puedo encontrar porque sabemos que es el clúster de CJ más presión en J menos entonces el nivel en Z3. Ok, entonces vamos a hacer la resta.
aquí en esta pérdida que estábamos calculando aquí a un ladito. Entonces, 25.93. Ay, perdón. Va de 2 a J. 45, que es C7, menos los 25.93. O sea que la pérdida que yo tengo en esa sección, y si lo queremos visualizar acá, este es 45 y este es 25. Entonces, este pedacito de pérdida es esa resta que yo acabo de hacer. Ok, entonces, listo, esa resta me da 19.1. Entonces, de la ecuación de Hazen-Williams, ya tengo Q, ya tengo pérdida, puedo despejar entonces para qué diámetro es que yo tengo que se presenta ese nivel de pérdidas y esa condición. ¿Ok? Nuevamente, aquí tengo pegada la ecuación de pérdida longitudinal y entonces mi incógnita ahorita es diámetro. Entonces aquí le voy a dejar un número X. ¿Ok? Vamos otra vez con la función de buscar objetivo. Entonces quiero que esa celda, ¿cierto? Que la pérdida que el sistema calcula sea igual a 19.1, cambiando la celda del diámetro. ¿Ok? Entonces ya él calculó. Entonces me está dando que 2, que era mi incógnita, tiene un diámetro de 175.8. Entonces, el mensaje de aquí, ¿cuál es? Que el sistema se va a regular, ¿sí? O sea, hidráulicamente el sistema se balancea. Cosas claves. Yo en J solo puedo tener un valor de presión, yo no puedo tener unas presiones fluctuantes. Entonces, el sistema se regula según la condición hidráulica y en ese sentido, entonces, él manda agua para los tanques y según también la característica de la infraestructura. Y cuando me refiero a eso, me refiero a longitudes, accesorios, AC. Va a ser la cantidad de agua que se puede distribuir de un lado a otro. Entonces ya tenemos identificada el diámetro. Ok, en este caso nosotros conocíamos este caudal, pero ¿qué pasa si no conocemos, si más bien tenemos que identificar la distribución de caudales? Entonces voy a comentarles, voy a explicarlo primero de manera conceptual y después lo vemos con un ejercicio. Miren que para nosotros el clúster de ZJ más presión en J se nos vuelve un clúster importante. Entonces vamos a arrancar por suponer, como no conocemos la distribución de caudales, por suponer un valor de ese clúster. Obviamente tiene que ser un valor que sea menor al valor de energía máximo, porque si no, pues no tendría sentido, no habría tránsito. Entonces, el primer paso es que suponemos un número de ese paquete. Y entonces, como ya conocemos ese valor, planteamos los balances de caudales, cómo sería entonces el sentido, la distribución, y podríamos entonces a partir de ese supuesto identificar, como nosotros ya conoceríamos, vamos aquí, como nosotros ya conoceríamos quién es ese clúster, podríamos conseguir entonces, aquí en este caso, como lo estamos suponiendo, más bien lo que nosotros podemos despejar son pérdidas. Entonces podríamos despejar las pérdidas para cada uno de los puntos. Ok, entonces podemos calcular las pérdidas en cada tramo. Con la pérdida y la ecuación de Hazen podemos calcular los caudales entonces en cada tramo. Ok, como es a partir de un supuesto, el balance de caudales no nos va a cerrar. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un diferencial de caudal, que depende cómo haya sido este supuesto, va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer hacer? Vamos a querer como montar una gráfica, ¿sí? Donde este valor de X es delta Q y el valor de Y va a ser el clúster de presión en gamma más ZJ. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos encontrar es una
una línea donde tenemos acá para un valor de delta Q, por ejemplo, en este caso positivo, que está asociado a ese valor de presión en J más ZJ, y otro valor donde mi delta Q se me vuelva negativo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que esta recta me atraviese mi eje Y, que es donde mi delta Q es igual a 0. O sea, yo no, el balance de caudales me tiene que cerrar, ¿cierto? Entonces, quiero encontrar para qué valor yo voy a tener el delta Q igual a 0. Entonces, para lograr esto, suponemos entonces otro valor del clúster de ZJ. Como acabo de mencionar, buscando que el signo sea puesto. Y repetimos entonces estos pasos, ¿cierto? Volvemos y hacemos estos pasos en función del nuevo supuesto que hicimos. Y como lo mencioné ahorita, ya teniendo los valores de delta Q, bueno, y hacemos pues también los cálculos y encontramos el delta Q. Ya teniendo un valor positivo y un valor negativo, podemos encontrar el valor de mi intercepto. Entonces, ese es el método como tal. Vamos entonces a verlo en un ejercicio. Entonces, supongamos y determinemos el balance de masa de este sistema. Tenemos igual los tres tanques. Aquí tenemos entonces las longitudes, los zetas de cada uno, los diámetros y los C. O sea, así conocemos toda la infraestructura. Entonces, vamos entonces a verlo. Ok, entonces como mencioné ahora, arranquemos de un supuesto. Entonces, analicemos primero cómo están nuestros zetas. El Z1 es de 30, el Z2 es de 18 y Z3 es de 9. Ok, entonces voy a suponer mi clúster de presión en J más ZJ tiene que ser pues menor que 30, porque 30 es mi valor de energía máximo, ¿cierto? Entonces voy a arrancar aquí, por ejemplo, en este caso, suponiendo este 27. Ok, como conozco ese valor, me voy a devolver aquí para que estemos ubicados. Entonces, este valor lo estoy suponiendo, ¿sí? Esta presión es 0, o sea que mi pérdida va a ser igual a mi valor de Z menos esa componente de ZJ, presión en J. ¿Ok? Bueno, y antes de hacer eso, veamos también este otro detalle. Miren que, por ejemplo, yo supuse un 27. Entonces, si coloco ese 27, yo estoy suponiendo que este valor es este 27 que acabo de ver. Ok, veamos entonces, si yo supuse ahí 27, ¿cómo sería mi distribución de caudales? Bueno, evidentemente pues de 1 viaja a J porque este tiene 30 y 30 es mayor que 27. Este lo acabamos de poner en 27. Ok, el valor de 2 está en 18, ¿cierto? O sea que realmente está por debajo del 27, ¿sí? Entonces, como está por debajo, el sentido del flujo, o sea, va a viajar del punto J hacia 2, ¿sí? Porque J tiene más energía. Y el siguiente nivel de Z3 es 9. 27 es mayor que 9, entonces viaja en este sentido. Entonces, lo que me está diciendo es que el tanque 1 está alimentando y se está distribuyendo entre el tanque 2 y el tanque 3, bajo este supuesto. ¿Ok? Entonces podemos calcular quiénes son las pérdidas totales, ¿cierto? Vamos a quitar esto. Ok, entonces sería, para este caso, 1 es el de más energía, entonces C20 menos C17. O sea, estoy restando el Z de 1 menos el Z de mi supuesto. Ok, ahora 27 es el de mayor, entonces 27, que es C17 menos C21. ¿Sí? Ese es mi valor de pérdida para el lado 2. Y para el lado 3 sería restar entonces 27 menos 9. C17 menos C22.
Ok, entonces ya tengo mis valores de pérdida. Ok, entonces de la ecuación de Hazen-Williams, yo puedo despejar, ¿cierto? Ok, entonces tengo mis valores de longitud, tengo mis diámetros, tengo mis Cs, ¿sí? Y aquí tengo entonces mi ecuación de pérdida. ¿Ok? Lo puedo hacer también despejando, ¿sí? Colocando el despeje o con el método que les comenté ahorita. Si quieren, entonces hagamos los procesos de iteración. Bueno, aquí hay que ponerle un número, si no el Excel se vuelve loco. Ok, entonces vamos a decirle que defina la celda de la pérdida, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? Bueno, queremos que sea igual a 3, cambiando el valor de Q. Ok. Vamos entonces ahora a decirle lo mismo. Vamos a ponerle aquí un valor. Ok, entonces vamos a decirle que busque en la celda tal y esta quiero que la haga igual, en este caso, a 9, cambiando el valor de Q. Acepta. Y ponerle ahí un número. Nuevamente para este, vamos a buscar que esta celda sea igual, en este caso, a 18 y que cambie esta celda. Ok, listo. Entonces, ya encontramos los valores de caudal. Eh, listo, entonces del balance de caudales dijimos que caudal 1 va a ser igual al caudal 2 más el caudal 3. ¿Sí? Voy a hacer entonces el despeje, porque lo que quiero ver es ese delta Q. Entonces, aquí vemos que en el balance Q1 menos Q2, ¿cierto? Paso Q2 para el otro lado, menos Q3, y me está dando 1.726, ¿cierto? Entonces mi delta Q en este caso es negativo. ¿Ok? Ahora quiero, denme un segundo, voy a borrar estas anotaciones. Ok, vamos entonces, queremos ahora una situación en la que nos dé un delta Q positivo en este caso, ¿cierto? Ok, si yo esto lo hago más cerca del 30, si me voy para arriba, más bien hago estas pérdidas más grandes, este caudal se me hace también, se me eleva y hago más bien que este número se me vuelva más negativo, entonces no me conviene irme para arriba, entonces nos vamos a ir para abajo. Vamos a suponer entonces un nuevo supuesto de presión en gamma más ZJ igual a 15. Ok, nuevamente, entonces vamos con las restas. No me voy a detener porque ya lo explicamos. Entonces, las pérdidas sería 30 menos ese valor. Aquí sería 18 menos 15. Y sería ahora 15 menos 9 porque 15 tiene más valor de energía, ¿cierto? Entonces C27 menos C32. Veamos para este supuesto de 15 cómo es el balance de caudales. Ok. Z2 mide 18. O sea que, y 15 se estaría comportando como está en este dibujo. 15 es menor que 18. O sea que D2 va hacia J. Bueno, de aquí ya sabemos que este va hacia aquí. O sea que, y 15 es mayor que 9, o sea que esto va para acá. O sea que ahora sí tenemos que el caudal 1, ¿cierto? Más el caudal 2, ¿sí? Estos se están sumando y se están viniendo todos para 3. Entonces,
el balance de caudales para este caso sería Q1 más Q2 igual a Q3. Despejamos. Entonces Q1 más Q2 y este Q3 lo paso entonces al otro lado a restar. Ok, aquí no había calculado, me salté ese paso, pero básicamente es lo mismo. Conozco la infraestructura, ¿cierto? Entonces, ¿para qué caudales yo tengo mis valores de pérdida que sean iguales pues a los de la resta? Y ya tengo entonces mis caudales de cada punto. Ok, y veamos entonces aquí. Ok, Q1, que es el 30, Q2, que es el 31, menos Q3, que es el 1.12. Listo, entonces ahora me dio un valor positivo. Entonces lo que mencionábamos hace un rato. Vamos entonces a hacer la resta, ¿sí? Donde, ¿cuáles son los puntos? Entonces, para el eje X, el delta Q de menos 1.726, ¿cierto? Aquí lo puse a ligar con ese. ¿Asociado a quién estaba? Pues a un supuesto de este clúster igual a 27. El otro de 1.654 para un supuesto de 15. Y aquí entonces lo que hice fue graficar estos dos puntos. Le tiramos entonces la ecuación de la recta. Entonces yo no quiero tener un delta Q, ¿cierto? Entonces, si delta Q es igual a 0, ¿sí? Entonces mi valor de Y, que es mi clúster de presión en gamma más ZJ, es de 20.872. O sea, este es el valor verdadero. ¿Ok? Entonces ya lo que resta es, bueno, si ese es el valor de verdad, hacer los cálculos para esa condición. ¿Ok? Entonces, si es ahí 20, ¿sí? Se va a estar comportando similar como cuando hicimos el planteamiento de 27, pues solamente que no con este valor, sino con los 20. Porque 20 es mayor que 18 y mayor que 9. Si quieren, veámoslo aquí. Entonces, Z2, dijimos que es 30, perdón, 18, Z1 es 30, Z2 es 18. Entonces, encontramos de la recta que este valor es de 20, ¿sí? Entonces, es mayor a los 18. O sea que este sentido, esto va a alimentar para allá, esto alimenta aquí y esto se me va a ir entonces para acá. ¿Ok? Y básicamente resuelvo, no lo voy a repetir, resuelvo como lo resolvimos en el anterior, ¿cierto? Encuentro mis valores de Q, ¿sí? Saco mis restas, encuentro mis valores que son mis pérdidas, con esas pérdidas encuentro mis valores de Q y hago el balance de caudales. Entonces, cuando hago el balance de caudales, pues ese primer punto de Q1 menos Q2 menos Q3, entonces aquí ya me cerró en 0. Entonces, ese es el método, ya sabemos entonces cuánto es el caudal de cada tramo, cuál es el sentido que tendría y cuál es entonces el valor que yo tendría en mi punto J. ¿Ok? Muchísimas gracias.